señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, señor gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, señor secretario nacional de Comunicación de Ecuador, Andrés Miranda, funcionarios de la justicia, autoridades presentes, miembros de la CIP, panelistas, disertantes, señoras y señores. Es un orgullo para nosotros ser los anfitriones de esta 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Una institución con la que el tribuno, en sus casi 70 años de vida, comparte historia, valores y compromiso. Es una alegría para el pueblo de Salta que esta histórica ciudad se convierta en sede de lo que será una proclamación reivindicatoria de la democracia, la libertad, la equidad social y el derecho a la información. No se tratan de opciones aisladas, todas son pilares de la dignidad humana y ninguna de ellas existe sin la otra. Los cientos de medios que integran la CIP defienden por eso a todas y con el mismo fervor. La libertad de prensa no es un derecho de los medios, sino una condición ineludible de la democracia. La historia del periodismo del continente está marcada a fuego y en esta década el crimen organizado y el narcoterrorismo se han ensañado con periodistas, reporteros gráficos y comunicadores en general. En el orden político, a la veda informativa de 6 décadas que rige en Cuba, se han sumado las amenazas, las censuras y las presiones financieras que en diversa medida ejercen los regímenes en los cuales los de Venezuela y Nicaragua alcanzan niveles de gravedad extrema. Muchas veces la insatisfacción de la ciudadanía con la política abre las puertas a liderazgos mesiánicos, autocráticos, que no soportan controles de ningún tipo, inventan como enemigo a la prensa libre y se encaminan hacia un despotismo. Ese fenómeno hoy se ha puesto de manifiesto con intensidad preocupante en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha roto con esa tradición y ataca al periodismo profesional con una descalificación sistemática de su tarea y de su credibilidad. La Sociedad Interamericana de Prensa nació en un mundo horrorizado por las guerras más devastadoras de la historia de la humanidad y amenazado por el totalitarismo. A los riesgos políticos, en estos días, la revolución tecnológica suma nuevos desafíos para la prensa. Las tecnologías imprimen vértigo en la noticia. Circulan por el complejo entramado de las redes a una velocidad que desborda el ritmo histórico del periodismo. Son noticias crudas, no verificadas, menos chequeadas, que se instalan como verdades confirmadas y llevan a convertirse en certezas. Así nacen las noticias falsas, que son maniobras por los gobiernos, los equipos de campaña y otros grupos de interés, construyendo una realidad virtual que solo sirve al beneficio de sus autores. El periodismo digital también debe ser un periodismo serio, que es el único digno de tal nombre. Este es el desafío que vamos a abordar en Salta. La declaración que emitirá la CIP a 24 años de aquel pronunciamiento de Chapultepec, en una América que recuperaba la democracia, será de la misma contundencia, concebida en la era digital, signada por los populismos, el narcotráfico, la trata de personas y la violencia. Finalmente, organizar esta asamblea
ha exigido un enorme esfuerzo de muchas personas. La coyuntura económica del país nos obligó a resolver problemas no previstos, pero la convicción, el entusiasmo, la colaboración de todos contribuyó a que hayamos podido llegar a esta inauguración. Quiero hacer llegar mi agradecimiento y un enorme reconocimiento a todos los que contribuyeron a que Salta y Argentina puedan vivir esta fiesta de la libertad, la prensa y la democracia. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor Sergio Romero, presidente del Comité Anfitrión. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra y a presentar el informe el presidente de la CIB, señor Gustavo Mome. Muy buenos días, señor gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, señora gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, señor secretario nacional de Comunicación del Ecuador, Andrés Michelena, en representación del presidente Lenín Moreno, el embajador de Salta, La Linda en la CIB, mi querido amigo Sergio Romero, responsable junto con apreciados colegas de que estemos aquí, colegas de todo el hemisferio y muy especialmente estudiantes universitarios de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, de la Universidad Católica de Salta y de la Universidad San Pablo de Tucumán. Bienvenidos a todos ustedes. Sé que estamos en una época difícil para la prensa, en general por la crisis económica que sacude a todos los países. Sin embargo, pese a ello, sabemos de la vitalidad de la prensa, por ejemplo, aquí en Argentina, al haber puesto al descubierto el caso de los cuadernos de la corrupción o la de mi país, Perú, por el papel determinante al denunciar los recientes contubernios del Poder Judicial. Más ejemplos tendremos este domingo en nuestra gala de premios. Ahí apreciaremos lo mejor del periodismo de las Américas y cómo, pese a las dificultades, las agresiones y la violencia, la calidad periodística se ha impuesto para poner al descubierto lo que muchos quieren que permanezca en la oscuridad. En otras épocas, cuando el populismo en Argentina y en Ecuador cortó los espacios de poder, así como en Venezuela y en Nicaragua, lo primero que hicieron aquellos gobiernos fue crear una estrategia antilibertad de expresión y antilibertad de prensa, que se manifestó mediante la persecución personal de periodistas y la asfixia de los medios de comunicación. Todas las formas habidas y por haber fueron usados contra la prensa. Todo esto sucedía ante la mirada permisiva de poderes públicos sin independencia y el acoso de quienes, adictos o secuestrados por el poder político, engendraron estructuras legales que los amparaban. En Ecuador, por ejemplo, fue la Ley Orgánica de Comunicación y en Argentina la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ambas, bajo la excusa de garantizar democracia en los medios de comunicación, a semejanza de la Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, fueron las armas nefastas en contra del periodismo independiente. En la sala están presentes algunos de los colegas víctimas del poder amañado. Carlos Pérez, del Universal de Guayaquil, a quien Rafael Correa lo demandó por $40 millones, o a Jaime Mantilla, a quien Correa le cerró el diario Hoy o sus otros medios. Y esto es por dar solo un par de ejemplos. Tampoco podré olvidar cuando los periodistas argentinos, en la época del gobierno del matrimonio Kirchner, eran enjuiciados públicamente en la Plaza Mayo, tratando de arrebatarles su credibilidad o poniéndoles en la vereda del político opositor. Pero hoy somos optimistas, como siempre. Con los nuevos gobiernos en ambos países, se respira un ambiente de mayor libertad y de mayor respeto a la libertad de expresión. Hace unos meses visitamos Ecuador en una misión CIP. El presidente Lenín Moreno nos comentaba
en aquella oportunidad es sobre la reforma de la Ley de Comunicación. Hoy estamos confiados en que esa reforma que impulsa desaparezca para siempre el delito atribuido a los medios entre lo que se llamó, entre comillas, el linchamiento mediático, y que se elimine la Supercom, la oficina de la censura, que a fuerza de multas y sanciones hizo cerrar docenas de medios por el solo hecho de criticar el poder. Como sabíamos, los gobiernos que representaron los Kines y Correa no son casos únicos en la historia de nuestro continente. Los ataques contra la libertad de expresión no tienen color ideológico ni político. Los ejemplos van desde Pinochet a Stroessner, Pérez Jiménez, Noriega, Rodríguez Lara, Fujimori, Videla, pasando por los Castros, Chávez, Morales, Maduros y recientemente Ortega. La lista es larga, es muy larga. Y en la CIP, con nuestros 75 años de historia, tuvimos que confrontar todos esos poderes persistentemente. Con esto no quiero decir que los problemas se han acabado. Este año, además de la gratificante visita al presidente Moreno, estuvimos en Washington y en Managua por motivos de preocupación. En Estados Unidos, junto con la Comisión de Reporteros para la Libertad de Prensa, nos entrevistamos con legisladores, jueces y líderes de opinión para descifrar el ojo de la tormenta en que está metida la prensa, que está siendo confrontada por el presidente Donald Trump. Expresamos que los calificativos de Trump contra la prensa de enemigos del pueblo o su retórica incendiaria y constante puede derivar en consecuencias mayores. Pero nos preocupó más aún el retroceso en materia de acceso a la información pública y que los periodistas sigan siendo perseguidos judicialmente para que revelen sus fuentes. No obstante, tenemos que reconocer que Estados Unidos sigue teniendo una institucionalidad envidiable, ¿no es cierto? Que sus sustituciones de alguna manera nos dan ciertas garantías de que los avances pues serán frenados en alguna instancia. Entendemos, desde luego, en esa línea, que los contrapesos de los poderes públicos y la primera enmienda son buenos atributos de la cultura estadounidense, pero igual sentimos la necesidad de alertar sobre esos temas. La visita a Nicaragua, sin embargo, fue distinta. Volvimos al siglo XIV, a una dictadura familiar cuasi monárquica, a un sistema donde un gobierno se cree Estado, un país donde los resortes de la República ya dejaron de existir, donde la fuerza de seguridad y la justicia están al servicio del Poder Ejecutivo, así como las fuerzas paraestatales, que generan violencia para el Estado, pero se resguardan en ilegitimidad. Muchos periodistas fueron agredidos, sus medios incendiados en más de una ocasión. Otro fue asesinado y muchos medios se vieron obligados a cerrar sus puertas. Los ataques de los cibermilitares son atroces, la difamación y la estigmatización hacen inviable la libertad de prensa. Pero también por esa determinación a seguir informando y denunciando el poder frente a las graves consecuencias, merecen todo nuestro respeto los periodistas nicaragüenses y nuestra admiración. Y por ello han merecido el máximo galardón de nuestra institución, que es el Gran Premio de Libertad de Prensa del presente año. Cuba y Venezuela fueron los dos países a los que no pudimos ir este año, por obvias razones. Sus gobiernos no quieren saber nada de la CIP. Nuestro sitio está bloqueado en Cuba. Mañana en discusiones de libertad de prensa podemos apreciar el oscuro panorama en ambos países. Nicolás Maduro pasó a otra esfera de la censura, a los más de 100 periódicos que dejaron de circular porque ni siquiera se les da acceso a comprar papel del monopolio estatal. Ahora el régimen está activo, acosando a medios y periodistas en Internet. Antes el Internet era el resquicio para la libertad. Hoy el régimen está más consciente de ello y lo utiliza para hacer propaganda y para combatir la crítica y el disenso. Cuba siempre ha sido el laboratorio de la censura. Mañana ustedes, los estudiantes universitarios, podrán apreciar el privilegio que tienen para estudiar periodismo en sus países. En Cuba, si algún joven desea estudiar periodismo, debe pasar una prueba de aptitud. No es otra cosa que demostrar su pensamiento y compromisos cercanos al gobierno.
lamentamos y denunciamos aquí y ahora que a nuestro vicepresidente regional en Cuba, Henry Constantin, el régimen nuevamente le imposibilitó que estuviera en Salta. Eso es Cuba, censura, libre albedrío, no solo la represión a la libertad de prensa y de expresión. Por todos estos problemas, no quiero soslayar el luto permanente con el que vivimos en nuestro continente. En el 2018, este año, 29 periodistas han sido asesinados, sin contar al colega haitiano que permanece desaparecido desde el marzo pasado. Ya cuando estuvimos en Medellín, vivimos en carne propia cuando supimos que los 3 integrantes del equipo del comercio de Quito, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, fueron asesinados cruelmente por la FARC, o los rezagos de la FARC que quedan. Este año, no obstante, tuvimos uno de los logros más importantes en nuestra historia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a Colombia por el caso del periodista Nelson Carvajal, que la CIP investigó, litigó para que finalmente la familia tenga algo de paz y de justicia. Seguimos trabajando fuerte en el sistema interamericano por el caso de Guillermo Cano, de Gerardo Bedoya, entre otros, sabiendo que nunca podremos hacer suficientes para hacer disminuir los índices de impunidad y de violencia contra el periodismo. Dije al principio que más allá de la crisis económica que perjudica la vida de los medios, también los medios estamos afectados por una crisis de identidad. No solo tenemos una caída de ingresos de publicidad, o porque la publicidad se ha ido a otras plataformas, o porque debemos afrontar insumos cada vez más caros. También muchos son los que tienen lentitud para adaptarse al nuevo ecosistema digital. En esta tormenta que algunos llaman perfecta, esta era digital nos enreda en una especie de crisis en la que podemos ser presa fácil de la incertidumbre y del miedo. También nosotros en la República tuvimos esas dudas, pero llegó el momento en que hicimos el cambio de chip y empezamos a buscar todas las oportunidades que el ecosistema digital nos ofrece. Son muchas, son interesantes. No les diré que ya somos enteramente sustentables, seguimos batallando como medio, pero en esta forma constante estamos aprendiendo a adaptarnos a este clima de evolución constante que demanda grandes esfuerzos y muchos ejercicios. Y si llevamos esto al ambiente nuestro de libertad de prensa, también hemos vivido y hemos sido testigos de cómo los legisladores, los gobiernos, los grupos de poder, también debido a los cambios rotundos y a la incertidumbre que acarrea lo nuevo y lo desconocido, empezaron a legislar con medidas que pueden ser tan peligrosas como las más férreas de las censuras. Por eso, como expusimos esta mañana, pensamos que debíamos contar con un complemento o una nueva declaración que sea establecida sobre los férreos principios de libertad de Chapultepec. Que Chapultepec nos sirva de faro ante los nuevos desafíos que plantea la era digital en materia de libertad de expresión. No se trata de principios escritos sobre piedra, porque justamente debemos adaptarlos a los cambios, a los contextos, a las precipitadas leyes y fallos judiciales que pueden emerger con el fin de censurar las libertades. Deseo que en esta asamblea tengamos las mejores discusiones, que disfrutemos todos de los expertos que hemos traído y que sigamos disfrutando nuestra fortaleza por defender no el privilegio corporativo de los medios, sino el derecho inalienable del pueblo a informarse y gozar de la libertad de expresión. Muchas gracias.